Vamos a ponernos pues en presencia de Dios, ¿les parece? Empezamos rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo que ya habita en nuestro corazón para que siga hablando dentro de nosotros y para que, como lo prometió Jesús, Él mismo, el Espíritu, pueda decirnos todo aquello que tenemos que descubrir de Dios, que con el entendimiento, la sabiduría, la ciencia podamos comprender los misterios de Dios y todo aquello que nos dejó dicho a través de los evangelios, especialmente de San Lucas. Que María, que acogió en su corazón al Espíritu Santo, también puede interceder esta tarde por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces al tema. Hoy lo que vamos a tener es a San Lucas. Como ustedes saben, es el mismo autor, es San Lucas. Y lo que nosotros vamos a poder ver a lo largo de lo que vamos a ir hablando es sobre todo la influencia de la personalidad de San Lucas. La presencia de esa personalidad que en realidad invade todos sus escritos. No es una cuestión, como ahora lo vamos a leer un poquito más adelante, con algunas novedades teológicas o cosas más o menos complicadas o enredadas, sino más bien es un evangelio, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, un elemento de verdad muy amable, muy de él, muy que tiene la impronta de este personaje que ha sido inspirado por el Espíritu para poder revelarnos lo que necesitamos para nuestra salvación. Lo primero entonces va a ser el contexto temporal y cultural. En general vamos a dar algunos datos. Lo primero es que San Lucas era original de Antioquía de Pisidia, en Turquía, lo que ahora está en Turquía, es arriba de Jerusalén, de Galilea. Él no era judío, sino más bien era pagano y de una fina educación griega. Mateo y Marcos más bien sí eran de un origen y educación hebrea. No se conoce exactamente la fecha del nacimiento de Lucas y sin embargo su muerte sí se conoce, que es muy cercano al año 84 después de Cristo. Él muere en Grecia, fue enterrado en Tebas, en la región de Beocia, y sus restos a lo largo de los siglos fueron pasando, trasladándose a algunos sitios. El más significativo, en el año 400, más o menos después de Cristo, fue aquello que pidió San Jerónimo de Estridón para que sus restos fueran transportados a Constantinopla, fueron a Turquía, a la Basílica de los Santos Apóstoles. Lo cierto es que actualmente varios de sus restos están en distintos lugares y por otro lado su cráneo se encuentra en este momento en Padua, en Italia. Esos son los datos que tenemos más o menos de su biografía. Acá viene un dato en verdad que es significativo y es muy importante. Él es de profesión médico. Esto lo vamos a tocar después un poco más adelante, pero vamos a ver cómo esta característica de su profesión, aquella que él escogió antes de seguir a Jesús, es algo que va a marcar el Evangelio y que da algunos detalles y algunas características no solamente de Lucas, sino también del Evangelio mismo. En Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, Colosenses es una carta de San Pablo va a escribir y va a decir esto: les saluda Lucas, el médico querido, y también Demas, que era otro de los discípulos en ese momento. En ese momento, cuando San Pablo escribe, sabemos que Demas era un colaborador suyo, un discípulo suyo, pero sabemos también en la carta a Filemón que luego este Demas lo abandonó a San Pablo y dejó de ser cristiano, ¿no? San Pablo va a decir: porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo, se ha marchado a Tesalónica. Pero bueno, lo cierto es que Lucas es médico.
Lucas escribe un solo libro. Podemos decir que es un solo libro en 2 tomos. El Opus Iucanum se le llama, la obra de Lucas, la obra lucana, poder decir así. El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es importante también entender que el nombre de Hechos de los Apóstoles era una modalidad de poder hacer libros. Existen otros hechos, es un género de escritura también, sobre todo de datos, de historia, de biografías, de autobiografías, ¿no? Hubo otros 2 hechos. Los libros, digamos, estos 2 tomos de un solo libro, se escriben luego del año 70, eso sí estamos seguros, y el idioma en el que se escribe es el griego koiné, que es igual al Evangelio de Marcos. Acá yo quiero hacer un recordatorio. Yo creo que lo deben haber visto desde la primera vez con el padre Alex, y se trata de la tradición, y de la tradición oral y de la tradición escrita. Hay que recordar que a la escritura, o sea, al hecho de todos estos personajes inspirados que escribieron los acontecimientos de la vida de Jesús, y por otro lado, por ejemplo, un San Pablo que escribía sus cartas, antecede la vida, antecede el hecho, el acontecimiento. Primero se da la tradición oral. El Catecismo en el número 76 nos va a recordar esta enseñanza. El Catecismo dice: la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de 2 maneras. Oralmente, la primera, y dice lo siguiente: los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y de las palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y por otro lado, por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito, dice el Catecismo, el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante porque el afán que van a tener los evangelistas, en este caso que estamos estudiando a Lucas, es un afán con algunas intenciones particulares. No se trata de hacer cosas exactas, sino que se trata de poder transmitir aquello que Jesús les había pedido que transmitan. Y ese es el celo que tienen, transmitir eso. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25, San Juan termina su Evangelio diciendo esto. Él dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Muchas cosas más. Sigue diciendo San Juan: si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. El autor, San Lucas, médico. Entender a Lucas es muy importante, como les decía al comenzar, porque dentro de los 4 evangelistas, él tiene una estructura, una personalidad, tiene una personalidad que invade e impregna todos sus escritos. Primero, veamos un poco por qué es importante esto que les había dicho acerca de lo de ser médico. Es una profesión de importancia. En la época de Jesús tiene un peso particular, singular, tiene una cierta élite y tiene una cierta fuerza y también una influencia a nivel social, a nivel filosófico, en el caso también de la filosofía griega, por ejemplo. Recordemos que en la cultura egipcia, los primeros signos de la medicina se dan aproximadamente unos 2700 años antes de Cristo.
Esto estaba mezclado con una cierta característica de deificación, mezclados con la magia, mezclado también con las creencias religiosas de ese momento. En la China también encontramos la medicina, unos 2600 años antes de Cristo. En la India, en el siglo IV antes de Cristo, ya se ve muy desarrollada la medicina en esta cultura. Y en los griegos, que es lo que nos interesa para Lucas, se trata de una medicina en la época ya de Jesús mucho más profesional y también con el dato de ser mucho más ética. Ya no hay magia, ya no hay oraciones ni cultos alrededor de la medicina, sino que se descubre, por ejemplo, el primer trabajo acerca de la anatomía. Hipócrates, que es del año 460 aproximadamente antes de Cristo, nace en ese año, es el padre de la medicina moderna, y él genera luego, por todos sus estudios, una escuela hipocrática. En el siglo 30 antes de Cristo ya se ve que la escuela hipocrática tiene como un juramento hipocrático. También hay que recordar que por estos años, antes de Cristo, 30 aproximadamente, Egipto se va a incorporar a la provincia romana y por lo tanto la medicina y los estudios van a pasar a ser parte de la cultura romana. Entendemos, por lo tanto, que, por ejemplo, el juramento hipocrático, que es un manuscrito de un estricto código ético que va a marcar el actuar de los médicos en el ejercicio de su profesión y que hasta ahora existe, con algunos cambios, existe. El siglo pasado ha sido el último cambio que ha tenido este juramento hipocrático. Lo tuvo acceso y tiene que haberlo jurado de alguna manera Lucas. Entonces nos encontramos acá con una característica que es muy interesante. Lucas va a ser muy celoso, vamos a usar la palabra pero no en el sentido psicológico, y muy escrupuloso probablemente, lo vamos a ver en algunas características de él, al momento de escribir y de plasmar lo que él tuvo como datos acerca de Jesús, de su vida y también de las primeras comunidades cristianas. Esto es un dato, como les decía, significativo, el de Lucas, de ser médico. Por otro lado, vamos a tener la personalidad a partir de sus escritos y de su misma profesión de médico. Nosotros vamos a poder tener un perfil medianamente claro de quién era Lucas. De una personalidad, y en verdad sus escritos lo son, quizás ustedes ya los han leído, de una personalidad muy atractiva, que se llega a percibir en sus dos libros de manera muy transparente, particularmente en el Evangelio. Era una persona culta debido a la formación griega y profesional que tenía. Era un estudioso y era un investigador de la historia, de la realidad, y una investigación minuciosa, dedicado. Al comenzar el Evangelio de Lucas encontramos en el versículo 3 que dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, y continúa. Fíjense que investigar diligentemente, la investigación es rumiar, ¿no? Es como ser un ratoncito que va por acá, que va por allá, que va elaborando, y dice que lo hace de manera diligente, o sea que lo hace, que tiene una actitud como celosa acerca del poder investigar y de poder conocer la realidad, qué fue lo que pasó en realidad, y de conocer diligentemente todo y desde los orígenes. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Quién era Jesús? Y esto es lo que le va a poner a Teófilo, que es el destinatario de los dos libros. Era una persona empática, de hecho entra en diálogo con muchas personas y con muchas realidades. Los escucha, los interpreta, entra en sintonía con ellos. Vamos a ver que en los libros encontramos expresiones de sentimientos de las personas,
movimientos del corazón, alegrías, tristezas, etc. Lucas ha podido captar todo esto. Tiene que haber sido una persona no distraída, tiene que haber sido una persona que no ha sido irreverente frente a lo que les decían los demás, sino más bien todo lo contrario, una persona que escucha. También en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, él ha puesto tal como nos lo han transmitido. Ahí veíamos ser escrupuloso a la hora de colocar las cosas, de poder ser fiel, de no traicionar y de ser también, entre comillas, un profesional del Evangelio. Es una persona sensible, es una persona fina, es una persona que podemos decir es detallosa, da detalles, da muchos detalles en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Esto salta a una tradición que no está puesta en ninguno de los libros, pero donde se supone que él fue un artista, en donde se supone que fue un pintor. En verdad yo encontré muchas imágenes de un Lucas que pintaba, que dibujaba y con gran sorpresa dibujaba sobre todo a María. Se le atribuyen algunos cuadros en la tradición, no hay nada asegurado, pero que pintó acerca de María, ¿no? Pero sobre todo teniéndolo al niño, porque una de las cosas que dice la tradición es que él quiso acentuar mucho la encarnación del Verbo de Jesús en María. Es una persona fiel. La persona fiel, recordemos que es el que llega hasta el final a pesar de cualquier acontecimiento y va a llegar hasta el final dando absolutamente todo. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y por otro lado, es una persona muy espiritual en un sentido estricto, muy de presencia del Espíritu Santo. Él resalta constantemente la alegría espiritual. Hay muchos versículos en donde encontramos cómo el Evangelio y cómo también las primeras acciones de los cristianos está enmarcado en una alegría espiritual fuerte. La Biblia de Jerusalén tiene un comentario que me pareció muy bonito. Dice: más que de grandes tesis teológicas, las ideas maestras, dice este texto, son las mismas que las de Marcos y de Mateo. Se trata de una psicología religiosa, donde se encuentran en Lucas mezcladas con una influencia muy discreta de su maestro Pablo, las inclinaciones propias de él, propias de Lucas. Se trata entonces de una psicología religiosa. Vamos un poco a la estructura de los libros. En los dos libros le escribe a Teófilo. Son dos libros, como lo hemos dicho, en un solo tomo. Y le escribe a Teófilo en los dos libros. Ahí vemos como en Lucas 1:4 vamos a encontrar como le dice al final: escribírtelo por su orden diligentemente desde los orígenes, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y por otro lado, al comenzar también el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos el primer libro: lo escribí Teófilo, sobre todo lo que hizo Jesús, enseñó desde el principio, etcétera, etcétera. Es la conexión, hace la conexión entre el último versículo del capítulo 24 en el Evangelio para pasar a los Hechos de los Apóstoles. Teófilo en griego va a significar el amigo de Dios. Teófilos. Aparentemente ya era un converso a quien le escribe, ya era un converso, y Lucas más bien, como lo dice, busca darle solidez y hondura a su conversión. Te escribo, dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que ya recibiste.
Él lo que va a hacer no es convertirlo, sino darle profundidad y hondura a aquello que ya recibió. Desconocemos de quién lo recibió. Lo llama también ilustre o excelentísimo. No tenemos por qué dudar que Lucas se está refiriendo a una persona que tiene por lo menos un cargo importante, un alto rango romano. Excelentísimos, kratistos en griego, es un adjetivo que en equivalente se da al latín a egregio, egregius. Es un calificativo que se usa es usado usualmente en la época solo para los romanos. Se usaba o para las dignidades o autoridades del gobierno romano. Se usaba, por lo tanto, a estos altos dignatarios. Lo vemos usando también en Hechos de los Apóstoles. Van a haber dos momentos en donde usa este mismo término. En Hechos 23, cuando está saludando al procurador Félix, dice: Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Cuando dice excelentísimo, está usando justamente esta palabra que hemos dicho, kratistos. Y también en Hechos 26, Pablo contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas. Ese excelentísimo también es kratistos y se está refiriendo a Festo y se está refiriendo al procurador Félix. Por lo tanto, este mismo término que usa para dirigirse a Teófilo, nos indica a quién le está escribiendo y a quién está formando y a quién, diríamos nosotros, en nuestro léxico actual, a quién le está haciendo apostolado, a quién lo está comprometiendo más y enseñándole más acerca de Jesús y de la vida cristiana. Por otro lado, vamos a ver que Lucas usa varias fuentes. No solamente, es uno o dos, sino que usa a varias fuentes, varias personas. Inclusive se sabe que tiene influencia del Evangelio de San Marcos, pero sobre todo usa este diálogo que vimos con estos testigos, con estos seguidores fieles del cristianismo. Él ha hecho una prolija investigación, ha entrevistado a personas. Es un gran entrevistador, incluyendo también a los apóstoles, incluyendo al mismo Pablo, con quien va a tener tres al final, 3 viajes por el último, que es el del cautiverio, y también a María, a la madre de Jesús. Al revelarnos los íntimos secretos de la anunciación, de la visitación, del nacimiento de Jesús. Para el nacimiento de Jesús va a poner datos del censo, del mismo momento en donde María ya tiene que dar a luz. Los pañales, fíjense que va a poner palabras como los pañales, el pesebre. Va a dar un dato que es interesante: no tenían alojamiento, no tenían a dónde alojarse. También, por otro lado, tiene el dato de los pastorcitos. Y tiene los datos de los pastorcitos que estaban durmiendo cuando el ángel se les aparece para darles la buena noticia de que el Mesías había nacido. Los datos también de los pastorcitos sobre la multitud del ejército celestial que en un momento empezó a alabar en el cielo, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este canto de los ángeles, dice, del ejército celestial, es el que nosotros cantamos en el Gloria en la misa. Muchas veces no entendemos el sentido de estas cosas, ahora no lo voy a tocar, de repente otro cursito podemos hacer por ahí, pero sí es importante este elemento porque ha sido trasladado directamente a la liturgia, a la misa que nosotros celebramos. Así, Lucas nos hace entender que conoció personalmente a María. No lo dice, no hay ningún momento en donde se diga: yo le pregunté a María y estuve con ella sentado y escuchándola, pero hay tantos datos y hay
tantos también sentimientos de María que están puestos ahí, que no nos queda, digamos, sino la gran posibilidad de que él haya estado con María, que la haya conocido, y de ahí viene la fama posterior de estas pinturas y de estos dibujos acerca de María con el niño. Se cree por esto entonces que Lucas cita tanto sucesos de la infancia de Jesús, como que habla, les decía, de los sentimientos de María. 2 veces va a poner en la parte de la narración de la infancia de Jesús, María por su parte conservaba estas cosas guardándolas en su corazón, y dice meditándolas en su corazón. Es un guardar activo. Eso solamente se puede tener ese dato se puede tener si es que tenemos frente a María y podemos escucharla y podemos ver brillar sus ojos cuando nos habla del Hijo, que su corazón brilla y que todo lo está conservando ahí dentro. Pues bien, este es San Lucas. Entrevista también a quienes fueron testigos de los hechos, como se puede encontrar en el Evangelio. El Evangelio y los Hechos acumulan 24 capítulos en el Evangelio y los Hechos 28 capítulos. Se trata el Evangelio de uno de los sinópticos, que me imagino que ya se los explicaron antes, en donde hay muchas semejanzas, ¿no? Hay citas donde podemos ver nosotros en una columna comparativa Mateo, Marcos y Lucas, pero siempre vamos a encontrar a Lucas muy adornado, con precisiones, con palabras mucho más delicadas, mucho más finas, podríamos decir. Así vamos a encontrar que en estos sinópticos él aporta muchísimo con la investigación que ha hecho. Sobre el Evangelio, entremos un poco al Evangelio. Recordemos que el Evangelio significa buena noticia, y esto es lo que Jesús va a transmitirle a Teófilo. La Biblia de Jerusalén me pareció bueno porque también ustedes pueden tenerlo a la mano y porque en verdad hace una división simpática de la estructura del Evangelio de San Lucas. Lo divide en 7 partes y la primera es la infancia, que abarca el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta los 12 años de Jesús. Recordemos que empieza con anunciándole el ángel a Zacarías que va a ser papá, que Isabel, la prima, va a quedar embarazada, la prima de María, de Juan Bautista. Empieza así. Y luego sigue con las narraciones en el capítulo 1 y 2 hasta los 12 años, que es cuando Jesús se pierde en el templo. La segunda parte es la preparación del ministerio, que van del capítulo 3 y 4. Ahí, en esta preparación para su ministerio, encontramos algunos acontecimientos de Jesús, su bautismo. También va a poner ahí Lucas la genealogía de Jesús, y una de las precisiones que va a hacer va a ir hasta Adán. Él desciende de Adán y probablemente sea una influencia del mismo San Pablo, ¿no? Por otro lado, también como preparación para el ministerio va a narrar las tentaciones de Jesús en el desierto. La tercera parte es ya su ministerio en Galilea y abarca el capítulo del 4 al 9. Es un ministerio con numerosos encuentros y con curaciones. Sale y empieza a curar y se encuentra con gente. Por otro lado, tiene también la narración hermosísima de la vocación de los 4 primeros discípulos en Lucas 5 del 1 al 11, y también la narración de la vocación de Leví Mateo. Por otro lado, ya lo encontramos que hay una muchedumbre que lo sigue a Jesús.
Y dentro de la muchedumbre y del crecimiento de los discípulos, de los que lo seguían, vemos de una manera destacada la elección de los 12. Vamos a ver más adelante cómo Jesús sube a orar, pasa la noche orando, baja y de entre todos los discípulos escoge solamente a 12 y los va a instruir para la misión, que es lo que estamos leyendo del Evangelio del domingo pasado y del día de mañana, en el domingo 13 del tiempo ordinario, de Mateo 10, un paralelo. Va a dar la doctrina básica a sus discípulos, a todos aquellos que lo siguen. Va a narrar parábolas, la parábola del sembrador, que es muy hermosa también, con la explicación privada a sus apóstoles. Va a trazarles la misión a los 12 apóstoles en esta tercera parte de su ministerio en Galilea. Se va a dar la profesión de Pedro y también el primer y segundo anuncio de la pasión. La cuarta parte, Lucas la va a enmarcar como en una sola subida a Jerusalén, ya para su pasión y su muerte. Él ha englobado todo y lo ha colocado en esta subida. Ya toda la vida de Jesús de aquí en adelante va a ser ese irse para Jerusalén. Como lo vamos a ver más adelante, la ciudad de Jerusalén es muy importante para San Lucas. Y esto abarca del capítulo 9 al 19, son 10 capítulos. Va a narrar varias parábolas, dentro de ellas las de la misericordia, que es un tema muy importante y significativo para Lucas. Va a enseñar a rezar a los discípulos el Padre Nuestro y también los va a exhortar a la necesidad de rezar, de la oración. También será el tercer anuncio de la pasión, el cumplimiento de la profecía. Por otro lado, ya llegando a Jerusalén, tiene un tiempo de ministerio dentro de Jerusalén. Van los capítulos del 19 al 21. Acá se da la entrada mesiánica de Jesús, que es lo que nosotros celebramos y conocemos como el famoso Domingo de Ramos. Jesús se deja entrar de manera triunfante para poder cumplir con la profecía, para ingresar a su pasión y luego continuar con su muerte. Y tiene varios encuentros conflictivos en estos capítulos. La sexta parte es la pasión, son 2 capítulos, el 22 y el 23. Se da la cena pascual y la institución de la Eucaristía y Jesús en la cruz. San Lucas va a narrar el diálogo que tiene con el buen ladrón. Y por último, la séptima parte, que es después de la resurrección, los discípulos de Emaús y la ascensión, que viene a ser justamente el nexo para engarzar con los hechos de los apóstoles. Los temas centrales para San Lucas, que los plasma en el Evangelio, también muchos de estos obviamente son figurados en los hechos de los apóstoles. El primero, les decía hace un rato, es Jerusalén, la ciudad santa. Para él es importante iniciar el Evangelio en la ciudad santa, en Jerusalén, de arranque, en el capítulo 1, que es lo que les decía de Zacarías e Isabel. Por otro lado, esta subida a Jerusalén, en estos capítulos que dijimos, son 10 capítulos, concluye allí también su Evangelio, es la meta de todo el recorrido, Jerusalén, y allí también debe darse la salvación. Jesús muere en Jerusalén. Y a partir de acá, en Jerusalén, también para él es importante señalar la partida de la evangelización, pero ya para todo el mundo. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles también. Por otro lado, dijimos que dentro de los temas centrales es que es un tema mariano, intencionadamente mariano. Incluso en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo María está con ellos, se quedó con los apóstoles. Por otro lado, tenemos la característica de presentar a Dios como misericordioso. Dijimos que narra estas 3 famosísimas parábolas de la misericordia en el capítulo 15, la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo, la famosísima narración de la parábola del hijo pródigo en los versículos del 19 al 31. Voy a leerles 3
digamos, pasajes para que podamos ver cómo es que él acentúa a Dios misericordioso. En los versículos del 1 al 3 encontramos todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él. Fíjense cómo Lucas, que va a narrar también a partir de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que la buena nueva ha sido traída para todos, ya inserta en el Evangelio esta característica: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él. En el versículo 7 vamos a leer: les digo de igual modo que va a haber más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 que no tengan necesidad de conversión. Y en el versículo 10 va a decir: del mismo modo les digo que se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Hemos visto la alegría, hemos visto la conversión, la misericordia de Dios, la apertura de la misericordia de Dios no solamente a los judíos, sino también a los publicanos y a los pecadores. Por otro lado, va a resaltar muchas escenas de perdón. La pecadora pública arrepentida. Vamos a encontrar también la famosa narración de Zaqueo, que le pide que baje del sicómoro para entrar en su casa. Y va a decir esta frase Jesús al final de la comida en la casa de Zaqueo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Luego Jesús en la cruz, en el capítulo 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la famosa historia de el buen ladrón. Por otro lado, nos encontramos con un Jesús tierno con los humildes, pero también severo con los orgullosos. En el Magnificat vamos a encontrar que él plasma el himno de María que brota ante el saludo de la prima Isabel cuando la va a visitar. Por otro lado, vemos que narra las bienaventuranzas. En el capítulo 12 encontraremos la manera fuerte como se dirige a aquellos necios que creen que acumulando riquezas van a ser felices. En el capítulo 14 va a hablar sobre aquellos que buscan los primeros puestos versus la humildad que nos pide Jesús, que sentarnos en los últimos puestos. Y si de ahí nos invitan para pasar adelante, bien, pero no buscar lo primero. En el capítulo 16 va a hablar también fuerte: no se va a poder servir a dos señores. Va a decirles: Dios conoce vuestros corazones. Otro tema es que es preciso arrepentirse, que es necesario renunciarse, renunciar inclusive a lo que se ama, a sí mismo, a uno mismo. Por otro lado, amar con heroísmo, dice: más bien amen a vuestros enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa va a ser grande. Seréis hijos del Altísimo porque Él es bueno. Fíjense cómo inserta a los pecadores, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Por otro lado, un tema muy importante para Lucas es la oración. Quiere resaltar con insistencia la necesidad de rezar. Va a instruir a los discípulos con el Padre Nuestro, con la necesidad de rezar con insistencia, ambos en el capítulo 11. La viuda importuna en el capítulo 18. Y también es interesante porque Lucas va a consignar características de cómo rezó Jesús. En el capítulo 3 encontramos Jesús puesto en oración. Por otro lado, en el capítulo 5, pero él dice, se retiraba a lugares solitarios. ¿Para qué? Para rezar, donde oraba, dice. En el capítulo 6 va a decir, sucedió que por aquellos días se fue él, Jesús, al monte a orar. Se pasó la noche orando en oración de Dios.
Cuando se hizo de día, se pasó toda la noche rezando, y cuando se hizo de día, dice, llamó a sus discípulos y eligió a los 12 de entre ellos, a los que llamó apóstoles. La acción importante que va a tener, igual pasa con el bautismo, entra en oración Jesús siempre, para sus decisiones y para los acontecimientos importantes. Getsemaní es eso, entra en oración antes de ingresar a su pasión. Jesús, por lo tanto, nos enseña cómo rezar. Para Lucas es importante esto. Jesús nos va a enseñar cómo rezar. Y por último, la transfiguración. Lucas va a narrar la transfiguración, es esta oración suprema donde se ve las vestiduras y el rostro de Jesús cambiado, y donde escoge a 3 de sus apóstoles para mostrarles esta oración. Suben, dice, al monte a orar. Acerca de los hechos de los apóstoles. No sé si estoy corriendo, pero acerca de los hechos de los apóstoles. Viene a ser, como dijimos, la segunda parte de este único libro de San Lucas. Llamarle hechos, como ya lo dijimos en un principio, era algo propio de la época. Hubo también otros hechos, los hechos de Aníbal, los hechos de Alejandro, eran una manera de escribir. La finalidad era la historia de los orígenes del cristianismo. Esto es lo que quería también manifestarle Lucas a Teófilo. Hay un dato que yo me olvidé de decir, que cuando Lucas le escribe a Teófilo, intencionadamente le está escribiendo para que esto pueda difundirse. No es un escrito particularísimo y que Teófilo tendría que esconderlo, sino que él era consciente que esto iba a tener un efecto de reproducción. Las apariciones de Jesús resucitado y la ascensión del Señor son el hilo en ambos. Al final del Evangelio y al comenzar los hechos de los apóstoles, Jesús resucitado y la ascensión son el hilo que une a los dos libros. Ya les había dicho que era importante para Lucas el punto de partida, Jerusalén, pero también el lugar del envío, el inicio de todo el cristianismo. Era importante para él aclarar de que era en Jerusalén. Ya en el capítulo 1, en el versículo 4, encontramos esta cita. Mientras estaba comiendo con ellos, con los discípulos ya resucitado Jesús, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Y en el versículo 8 va a decir Jesús: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Jerusalén era el primer lugar donde debía de implantarse la fe para Lucas. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de esto viene ya una expansión de todo lo que va a ser la fe cristiana. Algunas características de los hechos de los apóstoles. El primero es el querigma. No sé si habrán escuchado esta palabra, pero el querigma viene a ser esta predicación, este primer anuncio de la fe en Cristo, ¿no es cierto? De su muerte, pero sobre todo de su resurrección. Cristo está vivo. Esto era lo que predicaban los apóstoles con muchísima fuerza. Su triunfo en la cruz. Era una característica, este querigma con K, que implicaba valentía, que implicaba arrojo, que implicaba, a diferencia de el gran temor que tuvieron los apóstoles una vez que Cristo había muerto y estaban encerrados, les da muchísima seguridad. Esa seguridad no era propia, esa seguridad venía, como lo vamos a ver en un ratito, de la fuerza del Espíritu Santo. Aquí, como testimonio, quiero poner justamente a este primer mártir de la iglesia, a San Esteban. En los versículos 51 y el 54 al 60 se va a narrar cómo San Esteban, que era diácono,
es martirizado. Él es el protomártir, el primer mártir de la iglesia, y Lucas narra esto. Esteban les va a decir esto a los fariseos: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Al oír esto, dice Hechos de los Apóstoles, al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban los dientes contra él. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la diestra de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Esteban tuvo esta visión. Entonces, gritando fuertemente, dice, estos judíos se taparon sus oídos para no escuchar y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron los vestidos de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, que más tarde va a ser San Pablo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y Esteban dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, durmió. Vemos acá la enseñanza clarísima, la influencia muy fuerte de un Jesús que perdonaba, y que ya Esteban, que no conoció a Jesús, era mucho más joven, y que fue ordenado diácono por los primeros cristianos, por los apóstoles, pide el perdón por aquellos que lo están matando. Por otro lado, en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver la importancia sacramental. Aunque ustedes no lo crean, tiene una importancia muy fuerte. Vamos a ver en varios momentos la importancia del bautismo. Había que bautizar, había que bautizar, había que bautizar. Por otro lado, vemos la celebración de la Eucaristía. Ya tenemos visos de cómo en las primeras comunidades de Jerusalén y en otros lados, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas es consciente de que se estaba celebrando la Eucaristía. No con la plenitud del entendimiento, pero ya se empezó a desarrollar esto. Y también, por otro lado, estaba la confirmación. También en la importancia sacramental encontramos la imposición de manos. Recordemos cómo los apóstoles imponían las manos. Imponían para los distintos ministerios, imponían las manos. Eso es lo que hasta ahora nosotros, los sacerdotes y los obispos, siguen haciendo. A nosotros nos ordenan de sacerdotes imponiéndonos las manos. Nosotros damos bendición con las manos y hemos sido ungidos en nuestras manos con el crisma para poder transmitir gracia. Otro tema importante es la doctrina cristiana, resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana, de la vida de la iglesia, de las persecuciones, de los momentos buenos o difíciles, a la luz de las enseñanzas de Cristo. Era toda esta aplicación que San Pablo magistralmente lo va a llevar a cabo en una doctrina muy rica acerca de distintos temas. Y por último, la evangelización es un tema fuertísimo en los Hechos de los Apóstoles. Desde que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, salieron del encierro y se esfumó el miedo. Y entonces salen con esta parresía, con esta fuerza, a tener este primer anuncio de Cristo resucitado. Y por otro lado nos encontramos con un San Pablo, donde se van a narrar los grandes viajes hasta llegar a Roma en su cuarto viaje a ser cautivo. Los Hechos de los Apóstoles tienen tres grandes personajes, tienen varios, pero tienen tres grandes personajes. El primero es el Espíritu Santo. Es nombrado en los Hechos de los Apóstoles 87 veces. Por otro lado está San Pedro, que es nombrado 58 veces.
Y por último, San Pablo, que es nombrado nada más y nada menos que 150 veces en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es, digamos, el personaje central de los Hechos de los Apóstoles. Todo está impregnado del Espíritu Santo. Acuden a Él, Él es el que mueve, Él es el que empuja, Él es el que se transmite, etc. Está impulsada la Iglesia por acción del Espíritu Santo. San Pablo va a desarrollar en sus cartas también la teología de la gracia, la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en medio de la Iglesia. La conciencia que tiene Lucas de que es el Espíritu Santo el que realiza la unidad, el que da fuerza, que hay que pedirlo, que hay que acudir a Él, al Espíritu, es muy fuerte. Es el primer nombrado, Pedro, en la lista de los apóstoles, que aparece en el capítulo 1, en el versículo 13. Aparece Pedro haciendo curaciones milagrosas luego de la ascensión. Asimismo es el primero en resucitar a un muerto. Es también quien descubre el fraude de Ananías y de Zafira en el capítulo 5. También es quien desenmascara a Simón el mago, que le pide comprar la gracia para poder hacer milagros. De ahí viene la famosa frase simonía, hacer simonía, que es vender las cosas sagradas. Asimismo, es el primero en comprender por medio de la visión de los animales, este sueño que él tiene, que podía comer de todo, que la salvación dada en Cristo también es alcanzada para los romanos. Por eso visita a Cornelio el centurión y bautiza a toda su familia. Finalmente es también quien, apresado por Herodes, pero liberado por mano del ángel de Dios, es sacado de la cárcel por el ángel. Pedro aparece él mismo tomando la primacía y siendo consciente de su encargo especial de dirigir la obra de la evangelización. Está en el capítulo 15, va a dar un discurso muy claro diciendo, bueno, yo defino esto. Y por último, después de bautizar a Cornelio y a su familia, sale, dice, a un destino, pero no se sabe cuál es el destino, y desaparece de los Hechos de los Apóstoles. Salió y marchó a otro lugar. San Pablo lo encontramos nombrado 150 veces en los Hechos de los Apóstoles. Primero es mencionado, como lo acabamos de escuchar hace un ratito, con la muerte del primer mártir, Esteban, como un joven con mucha pasión, con mucha fuerza, que aprobó la muerte de Esteban. Además que perseguía a los santos de la Iglesia y los arrestaba para llevarlos ante el tribunal. Él es fariseo, recordemos, era creyente del único Dios y con un celo muy grande por su religión. San Pablo es un curso aparte, porque también todas sus cartas y toda su doctrina está impregnada de quién era él. Posteriormente, camino a Damasco, como conocemos, viene la famosa narración aquí en los Hechos de los Apóstoles, que definitivamente tiene que habérselo narrado el mismo San Pablo, de su conversión, cómo lo tumba el caballo y cómo lo invita a la obra de Dios. Luego también cómo es que pasa por irse a este lugar esperando a Ananías para que lo forme, para que lo lleve y transmitirle la buena nueva de Cristo. Aparece debatiendo en Jerusalén sobre la circuncisión de los no judíos, posteriormente presentado como el misionero de los gentiles. Aparece entonces, por lo tanto, él debatiendo sobre varias cosas y es una personalidad que lo empuja, que es empujado totalmente para la evangelización. Los Hechos de los Apóstoles van a narrar sus 4 viajes. Termina el libro de los Hechos de los Apóstoles narrando la permanencia de San Pablo en Roma a espera del juicio y de la sentencia.
La relación entre San Pablo y San Lucas. No sabemos si la conversión de Lucas fue debido al encuentro con Pablo y o Bernabé o con los cristianos que llegaron antes de Antioquía. Recordemos que una vez que San Esteban es muerto, se convierte en el primer mártir, y esto sucede en Jerusalén, los primeros cristianos que estaban con él salen, huyen, y entonces se van a Chipre, se van a Fenicia, se van a Antioquía, ¿no? Y en estos lugares es donde ellos empiezan a formar los núcleos cristianos. En Antioquía, donde es fundada la primera comunidad cristiana por los apóstoles, van Pedro, son enviados Pedro, Bernabé y Pablo, es donde se acuña el primer, por primera vez ser cristianos. En el capítulo 11 de los Hechos se va a decir: en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Lucas se vuelve discípulo de estos hombres y parte y acompaña entonces a ellos en sus viajes. Ya a partir de su segundo viaje y tercer viaje, Lucas aparece con San Pablo. Lo acompaña como un hombre fiel, como lo decíamos en una de sus características, hasta las últimas consecuencias. Será en el segundo viaje, en Hechos 16, donde entra a tallar Lucas. Si Lucas ha escrito en tercera persona, estos iban, estos hacían, los discípulos, etc. En el capítulo 16, ya en el versículo 10, hay un cambio. En el versículo 8 se lee esto: atravesaron pues Misia y bajaron a Troada. Y en el versículo 6 y de ahí en adelante se lee: en cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia. Y entonces cambia a primera persona plural. Ya intentamos nosotros pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Nos embarcamos en Tróada y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipo, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días, y continúan los versículos. Va a ser entonces en este segundo viaje donde Lucas ya entra y sigue a Pablo y a todos los que iban con él. En el tercer viaje, Hechos 20, que son de unos 13 tramos aproximadamente, vamos a ver también que Lucas está presente. Y por último, el último viaje que se narra en los Hechos de los Apóstoles, que se le llama el viaje de la cautividad, que es cuando Lucas, ya preso, apela al César y entonces tiene que ser llevado para ser juzgado a Roma. Son el capítulo 27 y 28. Fíjense lo que dice en el versículo 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, Lucas está ahí. Fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Subimos a una nave de Adramitio. Ese viaje tiene que leerlo, porque fue en verdad toda una odisea hasta que llegan a Roma. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, que escribe esta carta en la cautividad, o sea, ya la escribe en Roma, cercano a su muerte, en el capítulo 4, versículo 6, va a escribir San Pablo. San Pablo le está escribiendo a Timoteo, va a decir: yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.
en el versículo 11 dice: el único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, le dice a Timoteo, pues me es muy útil para el ministerio. Recordemos que San Pablo en Roma va a permanecer recibiendo a los discípulos y a entrevistarse con ellos. Lucas está ahí presente. Lucas se queda con San Pablo, lo acompaña en todo este viaje de la cautividad y se queda en Roma y lo acompaña hasta el final. Por eso es que yo les decía que una de las características resaltantes de Lucas es su fidelidad, fiel hasta el último. En el versículo 28 de los Hechos de los Apóstoles, y con esto se termina los Hechos de los Apóstoles, va a decir: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía. Es este querigma que tenía que anunciar y la parresía que le venía por el Espíritu Santo, sin estorbo alguno. Le habían puesto ciertamente a un oficial ahí, pero él tenía la libertad de poder, recibir a gente. Esa casa que había alquilado con mucha humildad, pero con mucho orgullo espiritual, es la comunidad sodalite, donde nos encontramos nosotros. La primera foto que tienen ahí es la fachada de la iglesia que se ha construido sobre la casa de San Pablo, ¿no? Esta es la fachada. En la parte de atrás se encuentra nuestra comunidad, que son varios pisos, es una tira en verdad bien delgadita y son varios pisos, y luego vamos a poder ver adentro la iglesia, ¿no? Se llama la iglesia de San Pablo a la Régola, ¿no? ¿Está? Ahí sale la parte de adentro de la iglesia, para que la conozcan. Ahí vive la comunidad sodalite, ¿no? Ahí tenemos celebraciones. Todavía no pueden volver a las celebraciones dominicales solamente en las parroquias, y esto no es una parroquia. Y la tercera fotografía, que para el lado derecho de esa foto que ustedes ven, para el lado derecho, en uno de los arcos, ahí hay unas escaleras y uno entra al lugar en donde vivió San Pablo. Ahí hay un cirio encendido constantemente, y este era el lugar donde San Pablo recibía a esta gente, y donde Lucas estuvo, y donde recabó pues toda la información, y donde vivió con San Pablo por 2 años, y donde San Pablo escribió esta carta para Timoteo, la otra, eso tiene una carga espiritual, este lugar, muy fuerte. Nosotros vivimos ahí. Para terminar, yo quiero que escuchen, no sé si está puesto, pero en todo caso que escuchen una última cita de Hechos 20, versículos del 17 al 38. Son las palabras de San Pablo antes de partir a Jerusalén para ser enjuiciado y después pasar a Cesarea y de ahí ir a Roma. Pero manda llamar a los presbíteros de Éfeso, y entonces ahí hablan. Pero quiero que perciban en los Hechos de los Apóstoles la fuerza que tuvo el Espíritu Santo, y por otro lado la unidad que provoca el Espíritu Santo, los sentimientos que provoca el Espíritu Santo, la oración que provoca el Espíritu Santo. Es prácticamente la despedida que San Pablo hace a los sacerdotes, los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Dice: desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Esto lo pone Lucas, ¿no? Cuando llegaron donde él, les dijo, y acaban las palabras de San Pablo: ustedes saben cómo me comporté siempre con ustedes, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas,
y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Cómo no me acobardé cuando en algo podía serles útil. Les predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a los judíos como a los griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volverán a ver mi rostro ninguno de ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por esto les testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciarles todo el designio de Dios. Cuídense entre ustedes y de toda la grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilen y recuerden que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro y vestidos. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Hasta acá son las palabras de San Pablo y sigue Lucas. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban afligidos, sobre todo por lo que le había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. Listo, hasta acá. Listo, rezamos antes de irnos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en donde, estudiando, conociendo un poco acerca del evangelista San Lucas, hemos aprendido que tú te vales de los corazones, de las personalidades, de las historias de cada uno de nosotros, para primero encontrarte con nuestro corazón, pero también para poder revelarnos qué quieres de nosotros y cómo poder servirte en el tiempo en el que nos toca vivir, en el lugar donde nos has puesto, con la vocación específica a la cual nos has llamado. En el lugar en donde estemos y con cualquier vocación que nos hayas llamado, te pedimos que ese mismo Espíritu Santo que tú diste a los apóstoles, a los escritores sagrados, pueda entrar en nuestro corazón y podamos anunciarte a tiempo y a destiempo. Danos la parresía, la fuerza, el ardor y la alegría de anunciarte constantemente a ti y de vivirte en cada una de nuestras circunstancias de la vida. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Gracias. Chao a todos. Nos vemos mañana en misa si estamos.